Muy buenos días, mezcladores solares. Mi nombre es Jaime Mansur. Esta es nuestra tercera edición de este podcast de Sol y Mezcal. Y bueno, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Mansur Solar y en Spotify nos pueden buscar como Sol y Mezcal. Hoy en particular tenemos un gran amigo, un colaborador, colega con el que hemos trabajado varios años. Tiene una perspectiva muy interesante de lo que es el mercado solar. Y bueno, este gran amigo mío se llama Juan Pablo Robert. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Jaime? Qué gusto estar aquí en tu podcast, encantado. Ya lo había visto, entonces recibí la invitación, pues estuvo muy, muy lindo, así que gracias por tenerme por acá. Excelente, Juan Pablo. Pues como se llama este canal, es Sol y Mezcal. Hoy es un poquito temprano, pero bueno, no nos quita que saboreemos un buen mezcal. El que estamos hoy probando se llama Ojo de Tigre. Es un mezcal Tobalá con espadín, muy bueno. Y bueno, tú, Juan Pablo, ¿con qué nos estás acompañando el día de hoy? Igual que tú, gracias por la botella, por haberla mandado antes del podcast. Excelente, Juan Pablo. Que nos ayude para que sea una plática agradable. Y bueno, empecemos. Pues platícanos, Juan Pablo, un poquito. Tienes un perfil muy interesante. Platícanos qué has hecho, dónde has estado, cómo terminaste en este mundo solar. Platícanos un poquito de tu experiencia. Claro, fíjate que yo empecé en la industria de medios de comunicación, en el área de marketing. Trabajé en Televisa prácticamente casi 11 años. Estuve en Televisa, ahí empecé becario, terminé ya como director de marketing en la empresa, con experiencias padrísimas, haciendo la estrategia del Mundial, de Juegos Olímpicos de Londres 2012, etcétera. Y cuando de repente ya empiezas a cerrar ciclos, ninguna queja ni nada, simplemente ya después de 11 años sentía que necesitaba un reto distinto en una industria distinta. Una de mis grandes inseguridades era decir, oye, solo sé de marketing en medios de comunicación. Nunca he estado al lado de una marca, no sé si alguien me vaya a dar la oportunidad. Entonces empecé a tener un poquito esta inseguridad de decir, necesito moverme, necesito abrir mi horizonte. Y ahí tomé un curso de outplacement bien interesante que contraté. Y algo que me decía mi coach, que me encantó, me decía, a ver, el conocimiento se adquiere, la experiencia es la que se tiene. Tú tienes que saber valorarte por tu experiencia, por tu capacidad, por tu futuro, no por tu pasado, ¿no? Y me dijo, y todas las experiencias que ya has vivido de trabajo las puedes aplicar en cualquier industria, aprendiendo los detalles de cada una de esas industrias. Entonces, cuando empecé a buscar yo un poquito esta opción de salirme de Televisa, se presentó de manera casi mágica a través de un headhunter una oportunidad en Enlight. Enlight es una de las empresas de energía solar pues, más grandes de América Latina y de México, y estaban justamente en una ronda de inversión muy importante y necesitaban crecer el equipo para desarrollarse y escalar, y entonces necesitaban un director de marketing, y es donde entré yo a la ecuación. Y efectivamente, pues fue un gran reto, pero como bien me dijo esa coach, el conocimiento se fue adquiriendo y la experiencia fue la que pude aportar por más de 4 años ahí en Enlight. Y ya por último, ahorita, sé que nos vamos a enfocar en esta etapa, entonces no hablo mucho de mi etapa por solar, y ahorita me encuentro trabajando en Google, en YouTube, también generando estrategias de contenido relativamente similar a lo que hacía Televisa, curiosamente, metido con mucho también de marketing, de comunicación y de estrategias de crecimiento. Entonces, ese es un poquito mi carrera en 3 minutos de lo que ha sido estos 17 años. No, excelente, Juan Pablo. Y creo que lo interesante, ¿no? Como mencionas, ¿no? Muchas personas que pues, nos preguntan luego cómo te metiste, cómo terminaste, ¿no? Y la parte interesante es, pues, cómo adaptas ese conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué fue para ti lo más, qué fue lo más complejo? O sea, me imagino que la parte técnica, que, esta transición, ¿no? Con esta experiencia que ya tenías, ¿qué fue lo que, que te costó un poquito más de esfuerzo? Claro, mira, yo creo que de entrada algo que me costó mucho trabajo entender fue la diferencia entre kilowatts pico y kilowatts hora, ¿no? Entonces, como decía, ¿cómo? No es lo mismo, ese tipo de detalles técnicos al principio se me complicaron, pero creo que todo mi desconocimiento, debido a la industria solar, debido a su particularidad, a lo nueva que es, a lo desconocida que es para muchos usuarios, creo que se acabó siendo una fortaleza, porque lo que yo hacía con los demás directores y con el resto del equipo es que les decía, si yo no lo entiendo, no lo va a entender nuestra audiencia, no lo va a entender nuestro público meta, no lo va a entender aquellos que queramos que sean nuestros clientes. Entonces necesitamos bajar esta conversación ingenieril a términos y a palabras que cualquier ser humano sin experiencia fotovoltaica puede entender. Entonces me ayudó mucho a mí también hostigar mucho en preguntar qué significa
significa eso que me estás diciendo, cómo se mide, cómo se hace, y tratar de bajarlo a palabras llanas. ¿Por qué? Porque si lo sabemos explicar bien, entonces la gente lo va a entender y entonces le va a perder el miedo o va a quitarse esos mitos que tienen detrás. Entonces creo que ese desconocimiento que tuve al principio acabó siendo una gran fortaleza que intenté mantener. Siempre decía, a ver, si yo le cuento esto a una persona que no se dedica a esto, ¿lo entiende o no lo entiende? Entonces no se trata de hablar de kilowatts pico, no se trata de hablar de monocristalino, policristalino, se trata de explicarles y de darles la tranquilidad de lo que ellos necesitan, de que esto va a funcionar y de cómo funciona. Entonces, ahora sí que son de esos típicos ejemplos de cómo tomas una debilidad y la conviertes en fortaleza. Ya, sí, no, concuerdo contigo, ¿no? O sea, sí, siempre pensamos, ¿no? Y como ingenieros, en mi caso siendo ingeniero, ¿no? Pues siempre uno a veces asume, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Y cuando vas con un cliente y les platicas o un prospecto, siempre está como que esa duda, ¿no? ¿Qué nivel de tecnicismo manejar? Y luego lo mismo, ¿no? Cómo expresar en una propuesta, en lo que uno presenta, pues que sea entendible, ¿no? Muchas veces lo que yo hago es, se lo doy a mi mamá, bueno, mi mamá ya sabe el tema, ¿no? O se lo doy a una amiga o un amigo, o no sé, a que saca las copias, ¿no? O sea, y es lo que dices tú, ¿no? ¿Cómo aterrizar estos conceptos, ¿no? Tan técnicos en algo que sea mucho más entendible, ¿no? Creo que es una parte que con las personas que luego estamos trabajando y platicando, pues sí, coincidimos, que muchas veces perdemos ese encanto, ¿no? Esa inocencia de cuando uno empieza en una industria y luego lo complicamos y luego tenemos que regresar esa parte, ¿no? Muy interesante, Juan Pablo. Y la parte, digamos, pues, toda la parte de marketing, ¿no? O sea, ¿cómo fue eso? Porque al final, una de mis experiencias siempre ha sido, pues, cómo explicarle a alguien, cómo hacerte conocer, cómo presentar una solución de algo de que la gente no sabe que existe, ¿no? Hoy por hoy ya se entiende mucho más, pero esto, pues, cuando estuviste empezando, pues mucha gente todavía no entendía de lo que era este fotovoltaico. Entonces, en esta parte de branding, marketing que tú manejas y que eres experto, ¿cómo posicionas, ¿no? ¿Cómo ayudaste a posicionar esta empresa en Light, ¿no? Dentro de este marco que es muy interesante, pues. Es bien interesante la pregunta, es muy buena pregunta, porque siempre hago una analogía. Cuando tú ahorita tratas de vender un automóvil, a nadie le tienes que explicar que es una máquina que tiene 4 ruedas y que con un volante tú decides hacia dónde vas y que solo con apretar el pie vas a poder avanzar a velocidades que no alcanzarías corriendo y que te permite que si está lloviendo no te mojes y que requiere que le pongas gasolina para que avance la gasolina. Entonces, toda la explicación de qué es un automóvil, a nivel marketing ya no tienes que explicarla. Cuando empezaron los automóviles tenías que explicar qué era un automóvil, para qué servía, cómo funcionaba, cuáles eran los beneficios. Creo que todavía se encuentra un poquito, ya obviamente está madurando, pero todavía está en esa etapa el segmento solar, el segmento fotovoltaico. Porque todavía hay gente que, si bien todo el mundo entiende, si alguien ve un panel lo ubica perfectamente, pero hay confusión entre paneles fotovoltaicos o solares de agua, ¿no? Los que calientan agua. Entonces, incluso desde esas diferencias, de repente usamos la palabra fotovoltaico en vez de decir solar, en vez de decir electricidad, sí, electricidad y luz. O sea, como que todavía hay muchos términos ahí en nuestro lenguaje que nos cuestan trabajo aterrizar, pero siempre usar la analogía del automóvil para decir, la energía solar, la industria solar está en un momento donde no se trata de posicionar, a diferencia de la automovilística, en automotriz lo que dices es, bueno, ahora esto puedes conectar a Spotify o ya trae internet tu coche, te vas a unas cosas periféricas que ya no tienen ni siquiera nada que ver con el coche, ya nadie te vende esas 4 ruedas, ¿me explico? Aquí no, aquí era mucho de educación, se trataba de romper muchos mitos. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Necesito baterías? ¿No necesito baterías? Bueno, sistemas de almacenamiento, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo conecto? ¿Necesito hacer algún trámite con la CFE? Entonces, creo que mucho del trabajo era generar educación. Y otra vez tomando una frase que también viene de la industria automotriz de Henry Ford, que decía, si yo le preguntara a la gente qué necesitaba, me hubieran dicho que necesitaban un mejor caballo, ¿no? En vez de un coche. Entonces, utilizando esa analogía, también me gustaba mucho pensar en que las personas no entran a un buscador, no entran a Google a decir, necesito paneles solares fotovoltaicos monocristalinos. La gente busca su problema, más no busca la solución. Entonces, mucho del foco que creo que es importante como industria que hay que hacerse, hay que enfocarnos en esos dolores de cabeza que nos genera el costo de la electricidad o los temas, obviamente, de calentamiento global. Entonces, había que enfocarse, o ese fue un poco de la perspectiva que tuve, había que enfocarse en el problema, en lo que aquejaban los usuarios a los que queríamos llegar,
más que en decirles la solución. Entonces veía a esa gente que está buscando refrigeradores de bajo consumo de energía. Ese es el tipo de usuario que buscábamos, porque decíamos, no te enfoques en compra el refrigerador que quieras si tienes paneles solares, ¿me explico? Entonces, no te enfoques en limitar, o gente que está comprando focos ahorradores, por supuesto que son muy buenos, pero hay unos que son terribles, de esos que parecen como helado de McDonald's, que son blancos, fríos, así, y la gente los pone en su sala, entonces sientes que estás adentro de un refrigerador. No, pon el foco que quieras, incandescente si lo quieres así, o sí pon LED, pero no te estés fijando en cómo vas a ahorrar 3 o 4 watts. Sí tienes la oportunidad de poner paneles solares. Entonces, creo que ese era uno de los retos principales, el tema de educación. Y en tema de educación, creo que también está uno de los mayores dolores. Es muy complejo el sistema eléctrico mexicano. Es muy complejo explicarle a las personas. Una vez que ya lo entiendes es fácil, pero explicarle a la gente de, mira, está la tarifa DAC, y está la tarifa residencial, y la comercial, y la industrial, y dentro de la industrial hay dos. Entonces, pensando en el usuario residencial, por poner un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender aquí en el podcast, pero de repente dices, bueno, existen 3 niveles y luego existe DAC, pero el DAC lo que hace es que te suma todo el año. Entonces, para que salgas vuelvas a tener el subsidio, no es que un mes bajes tu tarifa, sino pues toda esa explicación de cómo regresar al subsidio, de cómo ahorras, es lo que lo hacía muy, muy complejo, y eventualmente lo que eso provoca es que aunque tengas a un muy buen equipo de ventas explicándolo perfectamente, la gente no lo va a retener al 100%, y el manejo de expectativas en la industria solar se vuelve esencial para el crecimiento de una empresa solar. Y para la industria, no más para la empresa, sino toda la industria. ¿Por qué? Porque las malas experiencias generan un mal boca a boca, y creo desde mi punto de vista que el boca a boca es la manera de crecimiento más sustentable para cualquier empresa, pero en especial para alguna como la de solar, porque todavía no existen estos millonarios presupuestos de marketing detrás, por lo mismo de que todavía no es masivo, y no sé si algún día lo vaya a hacer, al menos en México, debido a cómo están hechas las tarifas. Tienes un segmento al que le conviene y otro al que no le conviene económicamente. Obviamente ambientalmente nos conviene a todos, pero puede poner a alguien que vive en un departamento, entonces ya si vives en el departamento ya es más difícil, si rentas una casa es más difícil, si no estás en tarifa DAC es más difícil. Entonces tiene tantos constraints, tantas barreras, que el poder explicarlo y que la gente lo entienda, a quién le conviene, a quién no, creo que es el mayor de los retos. Van en función de educación y en función de un buen boca a boca, dar una buena experiencia y que el usuario tenga una expectativa de lo que depende de la industria fotovoltaica, y también de lo que depende incluso del trámite que se tiene que hacer con CFE, que a veces puede tardar 15 días, pero a veces puede tardar 6 meses. Oye, esta parte, como lo que decías de expectativas con la realidad, ¿cómo lo transmito? Porque creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? Muchas veces tú platicas, explicas, traes todo tu speech, dices todo lo que tienes que decir, y al día siguiente la pregunta, oye, tal cosa, ¿no? Y tú, ay, no puede ser, o sea, yo ya te expliqué, te di el manual, o sea, ¿cómo ayudamos a que el cliente pueda retener esa información? O sea, ¿cuál para ti sería como esa clave, ¿no? Porque me ha pasado 1,000,000 veces que vas, platicas 1 hora, cuentas toda la historia, das el brochure, das videos, y al día siguiente es como que te hacen la pregunta más básica, ¿no? Oye, y lleva baterías esto, ¿no? Oye, no es que era un proyecto interconectado. O sea, para ti, ¿cuál sería la forma que un cliente le podemos ayudar a que retenga esa información? O a veces hablamos demasiado por querer explicar todo esto, ¿no? Que a mí me pasa mucho, ¿no? La parte de, pues, quieres limitar las expectativas con la realidad, ¿no? No quieres decirles, oye, fíjate que no, lo mío, por ser un speech muy cortito, muy sencillo, después te generan muchos problemas postventa, ¿no? Entonces, ¿qué tip nos podrías dar, por favor, así de poder, para que el cliente pudiera retener esa información o determinar qué información es la más crucial para que sí se le pueda quedar registrado cuando uno platica un proyecto? Complicadísima la pregunta y más complicada la respuesta. Creo que, al menos en mi experiencia, no hay un one size fits all, no hay algo que sea unitalla, porque de repente te puede tocar un cliente que sabe mucho, y entonces a él tienes que irte por el fast track, ¿no? Te tienes que ir por la vía rápida, y te va a preguntar cosas muy de detalles, a lo mejor, sí, todos los paneles son iguales, mientras sean Tier 1, ya sabes, dime qué servicios me vas a dar, qué está incluido, cómo son las garantías. Pero va a haber otro que te dice cómo funcionan, cómo los conectas, nada más los conecto así como el refrigerador, ya sabes. Entonces, creo que hay que saber ser modulares, saber leer mucho a las personas,
a ese cliente potencial para saber dónde están sus dudas y también tratar de mantener esas expectativas en orden. La realidad es que mi experiencia fue muy difícil, sobre todo cuando estás buscando escala, porque cuando tienes la oportunidad de ir cliente por cliente, explicarles, sentarte con ellos 1, 2, 3 veces, es un poquito más fácil. Pero cuando de repente tienes que hacerlo a mayor escala, se vuelve más complicado. Y la retención humana somos como Dory, ¿no? De Buscando a Nemo. Retenemos muy poquita información. Entonces, por más que se lo expliques, no necesariamente lo va a tener claro. Yo muchas veces lo que intentaba, por ejemplo, era dejarlo por escrito. Entonces, era un brochure muy bonito que explicaba, como te decía, con un lenguaje muy aterrizado, que un niño de 10 años lo pudiera entender a la medida de lo posible. Era explicarles, dejárselos, mandé a hacer unos brochures padrísimos, muy bonitos. Pues muchas veces acaba en la basura. Es como los términos y condiciones de ahorita estamos usando Zoom, ¿no? Entonces, usar Zoom, nadie lee las 18 páginas de términos y condiciones. Cuando tienes una queja te dicen, ahí está. Entonces, la línea es muy delgada entre cuidar las expectativas del cliente y volverte burocrático. Porque de repente sí, te voy a ser honesto y no me sentía muy a gusto con eso, pero llegamos a ser burocráticos en el, bueno, y me firmas este talón donde tú como cliente aceptas que ya leíste estas 10 cosas. Y entonces empiezas a tener de repente estos detalles que te ayudan a protegerte tal vez legalmente, pero que hacen que la experiencia de tu usuario sea muy negativa. Entonces, siempre debes de tener un colchón de saber que hay veces que van a haber usuarios que se van a quejar injustamente y que en la medida de tus posibilidades y dentro de la cordura, lo tienes que apoyar incluso aunque no tengas la razón. ¿Por qué? Porque esa persona va a hablar mal de ti con otras 10 personas y el costo de ayudarle a solucionar su duda o su problema probablemente es menor, aunque no tenga razón el cliente, que lo mal que va a hablar de ti con toda su comunidad. Porque además es muy, como te digo, que es un nicho muy cerrado, porque calificar para tener un techo solar no es una cosa fácil, o sea, hay muchas limitantes. Es muy probable que esa persona vive en una colonia, en un tipo de casa, tenga familiares, amigos de cierto tipo, que son muy parecidos al prototipo de cliente que quieres. Entonces, es una línea que me encantaría decirte, aquí está el Unitalla para todos, pero creo que hay que tener mucha calidad humana y entender muy bien cuáles son las necesidades de cada uno de los clientes, porque por desgracia no hay pues aquí está el brochure, aquí está la app, aquí está el sitio web, aquí hay 20 videos y entonces yo ya me lavo las manos y tú ya entiéndelo. La verdad es que la gente no se va a tomar el tiempo de hacerlo. Sí, ahí me pasa muchas veces cuando estás dando la información, ¿no? ¿Qué tipo de información? Porque luego tú lo simplifico para que un niño de 5 o 10 años lo entienda, entonces doy la apariencia de que tampoco yo sé. O lo hago así súper técnico, como si fuera ingeniero de la NASA, y lo hago súper, para que la gente vea, no, es que mira, es que son todos estos cálculos, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Creo que es esa parte, ¿no? Llegar, leer al cliente, si lo ves con guarache, si lo ves con saco, si lo ves, ya tienes que entender, ¿no? Y modular mucho tu speech de venta, pero siempre ha sido también para mí como uno de los grandes retos, ¿no? La información que transmitimos, cómo balancear, ¿no? Entre hacerlo lo suficientemente sencillo para que la gente lo entienda y lo pueda digerir, y a la vez con cierta complejidad, porque somos una empresa de tecnología, ¿no? Y la tecnología, pues sí, Logan Play muchas cosas, pero también tienes que tener esa parte técnica de si no, pues aquí se hace esto y se esto. Y para mí siempre ha sido como que ese balance, ¿no? A veces ves empresas donde erran en un grado muy extremo y luego en el otro, y ese balance como que siempre está ahí en movimiento. Y creo que para mí son los retos más complejos en la parte, digo, siendo ingeniero, ¿no? Que no tengo esta parte creativa que tú tienes, Juan Pablo, como que a veces cerramos de este lado y a veces queremos buscar esta parte como de simplificarlo, ¿no? Pero bueno, son a mí, fíjate que, exacto, una cosa de cómo me gusta ver esto es, tú no agarras a un niño de 5 años y le enseñas el trinomio cuadrado perfecto. Primero tienes que enseñarle a leer los números, luego las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, la raíz cuadrada, hasta que llegas al trinomio cuadrado perfecto. Un poquito con el cliente, lo que sí tiene podemos agarrar una deficiencia y convertirla en fortaleza, pero la bondad que tiene en nuestra fotovoltaica es que no es plug and play, no instalas paneles y ese día están generando, pueden pasar semanas o meses justamente por el trámite. Entonces creo que lo que más funcionaba, sobre todo a nivel de escalabilidad, era el seguimiento. El seguimiento sí hace toda la diferencia, y en vez de explicarle en la cita de ventas todo al cliente, le tienes que explicar los básicos para que su expectativa esté en orden, claro. Pero lo que puedes hacer es irlo acompañando desde la preventa hasta que su sistema incluso ya está funcionando, irlo acompañando y siempre ir nada más un paso más adelante, ¿no? Entonces, ahora te digo qué es lo que sigue. Después de este paso va a seguir este.
Entonces, en vez de explicarle todos los pasos de un trancazo porque no lo va a retener, requiere que lo estés continuamente retroalimentando, respondiendo su teléfono, respondiendo el teléfono, respondiendo los correos, estando atento, estando para que cuando tenga una duda tú estés ahí. Y en la medida de lo posible también proactivamente tú buscarlo y decirle, ahora te voy a explicar, sigue esto, ahora vamos a instalar, ahora necesito estos papeles, ahora vamos a necesitar este trámite y va a pasar esto. Entonces, ese acompañamiento creo que es la manera más correcta de llevarlo a cabo, no esperar cumplir todo en 2 o 3 juntas con el cliente, con una sola en el pitch, sino irlo acompañando en ese proceso. Y eso conlleva ciertos temas de escalabilidad porque necesitas una persona que sea pues, un poco como cuidado al cliente, ¿no? Que lo esté cuidando desde la venta hasta incluso post instalación y post encendido. Te voy a hacer una pregunta. Obviamente un cliente residencial, pues tienes al igual mucho más tiempo y espacio, ¿no? Un cliente industrial, ¿no? Que te va a recibir el director de la planta y el señor tiene la agenda o la señora todo el día y tienes 20 minutos, 30 minutos, ¿no? Creo que ahorita que también esta parte industrial ya está caminando, ¿no? Ya vemos muchos clientes interesados, pues sí cambia muchísimo, ¿no? Una venta residencial donde pues estás con el dueño en su casa, igual es un ambiente un poquito más relajado, un poquito más el mezcalito o la cervecita. Y el otro tema es cuando estás con un proyecto industrial y vas con el director y está el jefe de finanzas y está el gerente de mantenimiento, cambia muchísimo, ¿no? Entonces, y a veces tienes pues es tu one shot, ¿no? Diría nuestro amigo Eminem, ¿no? O sea, tienes esa oportunidad, pues para hacer ese impacto, ¿no? Entonces, ahí también, no sé qué tanto te haya estado en esa parte, Juan Pablo, pero ahí sí muchas veces pues, tienes 30 minutos, ¿no? Y tienes que presentar números y a la vez tienes que irte derechito a lo que sabes que les puede gustar, ¿no? Retorno de inversión, deducción fiscal. Y muchas veces ahí me pasa que luego ya ni tocas temas fotovoltaicos y nada más estás presentándole, porque todas estas personas pues ven esta parte pues ya más macro, ¿no? No se meten al detalle. Ya después, si camina, pues tienes ya una oportunidad de hablar con el de mantenimiento, ya explicarle ya a un nivel mucho más técnico, ¿no? Porque pues ya estás hablando, ¿no? Entonces, no sé si tuviste esa experiencia, Juan Pablo, o sea, este cambio, ¿no? De una venta residencial a una venta industrial y qué tipo de perfiles o qué experiencia tienes en eso. A pesar de ser el mismo producto, son 2 mercados totalmente diferentes y el mercado B2B, el mercado comercial, es complicadísimo. Porque tú cuando le vendes a un residencial es una decisión de una o a lo mucho 2 personas, ¿no? De la pareja. Y entonces yo siempre he pensado que es una decisión de alcoba. Ellos van en la noche, están en la cama, platican, si lo hacemos, no lo hacemos, está caro. Son 2 personas, y generalmente la decisión la toma una, ¿no? Sí. Y ahí se acabó. Cuando llegas a una empresa, es complicadísimo porque depende quién te toque o con quién logras el contacto, es en lo que te tienes que enfocar. Si vas con a veces las decisiones de finanzas por el ahorro que representa, entonces tienes que hablar de finanzas 100%, de retornos de inversión, de muchísimas cosas, de cómo maximizar la inversión. Oye, ¿no? Porque ahí ya estás hablando de gente que se dedica a eso, ¿no? No es así como que, yo medio conozco, o sea, tienes que saber, finanzas 100% y aventarte todo, ¿no? O sea, claro, entonces eso es finanzas. Luego puedes tener al de mantenimiento. A mí en ocasiones me tocaba que fue el de finanzas, pero a veces era el de mantenimiento. Entonces él lo que más le preocupa es que no lastimes su inmueble y que lo hagas bien y que lo hagas limpio y que lo hagas perfecto. De repente era el de compras. El de compras lo único que le interesa es el más barato, no le importa la calidad, no le importa la postventa. De repente es el dueño de la empresa. De repente entonces se hace muy compleja la decisión porque de entrada es difícil que haya un solo tomador de decisión. A veces incluso es una mesa de muchas personas o es una licitación. Y no les interesa preguntarte cosas que son básicas e importantes que te tienen que preguntar. Entonces, y luego no necesariamente la persona con la que estás presentando es la que toma la decisión, la toma alguien más. Y entonces tienes a esa persona dentro de esa empresa como tu embajador para vender el proyecto internamente. Entonces creo que el mejor trabajo no importa si es el de mantenimiento o el de operaciones, el de finanzas, el de compras, el dueño, el de ventas, el que tenga que ser el de sustentabilidad. El punto es la mejor manera de lograr una venta industrial o comercial es que esa persona la enamores por el método que sea necesario para que esa persona se convierta en tu embajador hacia adentro de su empresa y esto es una realidad, ojalá no lo fuera porque sería más fácil para la industria fotovoltaica, pero él es quien va a vender el proyecto, no el vendedor. Y el vendedor tiene que entender eso, o la empresa fotovoltaica tiene que entender eso. El vendedor de ese proyecto ya está dentro de esa empresa, dentro de ese posible cliente,
y a él le tienes que dar todas las herramientas y toda la seguridad para que internamente venda este proyecto. Si no, va a ser muy difícil porque entonces tendrías que ir a tocar 27 puertas a veces dentro de la misma empresa, ¿no? Y no, y ahí el vendedor, pues ya tienes que ser, digo, comparando, ¿no? Residencial, industrial, no en industria, ya tienes que saber, pues muy bien tu tema, que no sabes quién va a estar, ¿no? Y con quién te vas a presentar, y como tú dices, ¿no? Porque al final, si es el que lleva el proyecto, si es el gerente, y luego entras también en este tema donde tienes empresas AAA y luego tienes empresas, pues pymes mexicanas, ¿no? Y es muy diferente cómo vas a llevar la pyme mexicana, que al igual es un poquito más, tirándole a un poquito más social, pero una empresa, pues no sé, tipo Cemex, tipo Ox, FEMSA, yo qué sé, o sea, el tipo de cliente también es otro, ¿no? Entonces, creo que es un mercado muy curioso, muy interesante, ¿no? Cómo uno tiene como vendedor y la parte de marketing también, o sea, cómo aterrizarlo en cada uno de estos segmentos, ¿no? Nosotros actualmente estamos trabajando fuertemente en la parte de mantenimiento industrial, de proyectos, y o sea, entramos en esta parte que decía Juan Pablo de, pues, ¿cómo le explicas a alguien lo que significa el mantenimiento de una planta, ¿no? Porque al final es tú, pues es limpiar el panel. Pues sí, pues echa la agüita, pone un trapito y lo limpias, ¿no? Entonces, entramos en esa parte que dices tú como de educación al cliente, que tienes que balancear otra vez, ¿no? Entre lo técnico, lo amigable, ¿no? Creo que es algo muy interesante. Y ahorita creo que esa parte de la parte industrial, la que pues hoy por hoy es muy, muy diferente a lo que estuvimos haciendo muchos años, y es la parte que pues se cuesta trabajo, ¿no? Cómo llegarle al cliente, y son diferentes mercados, aunque sea el mismo producto, es algo muy diferente a lo que tenemos que estar, pues chambeando y viendo cómo lo adaptamos. Exacto, y creo que algo bien importante es que una empresa fotovoltaica entienda su mercado. El que mucho abarca, poco aprieta. Y de repente quieres atender desde una misma empresa al residencial, al pequeño comercio, a las grandes industrias que cotizan en bolsa, pero también a la industria familiar. Y ahí lo ideal es enfócate en un mercado y vuélvete experto en ese mercado, ¿no? Ojalá el mercado diera para que, a ver, yo me voy a volver experto en retail, nada más, ya sabes, y yo me voy a enfocar solo en venderle al retail. Ojalá el mercado dé para eso, yo creo que totalmente debe de dar, pero esa especialización, a veces dices, no, es que quiero que el que venga es cliente y es bueno. En mi experiencia, sobre todo cuando estás buscando escalabilidad, el hecho de decirle que sí a cualquier cliente puede llegar a ser contraproducente. Sí, tus números van a pintar muy bonito a corto plazo, pero a largo plazo, lo que vas a empezar es que no vas a ser experto en nadie, no vas a entender la psicología de tus clientes y sus necesidades en específico. Entonces, en la medida en que puedas tener tu nicho y atender ese nicho, que es un nicho grande, obviamente, pero que te puedas enfocar en lo que creo que es, en lo que eres experto, en cómo hablarle a ese cliente, es lo que te va a permitir ganar mercado. Porque de otra manera, lo que va a hacer es que va a estar abarcando tanto, que son tantos speeches y tantos pitches de venta y tantas maneras tan diferentes, que no hay capacidad humana de que sepas hacerlo con todos. Entonces, creo que ese es otro de los grandes aprendizajes que yo me llevo para cualquier trabajo a presente y futuro, es hay que saber delimitar quién es tu mercado, que dentro del mismo nicho residencial hay un mercado que hay que saber a cuál es al que vas, y dentro del industrial lo mismo. Hay que saber a quién vas, a qué tipo de empresa, si es una empresa que busca a través de pura venta directa o a través de licitación. Y entonces vuélvete experto en licitaciones. Y entonces lo demás déjalo, es paja, ¿no? Enfocarse creo que hace toda la diferencia entre no empezar a desviarte, porque lo que sucede es que tu brújula se empieza a mover y de repente por estar teniendo que anotar todo pierdes cuál es tu norte, y eso hace que tu misma empresa empiece a generar procesos equivocados. Y la evolución de las empresas, por ejemplo, me acuerdo, o sea, cuando empezamos, pues que si ponías focos ahorradores, que si ponías calentadores de agua, que si poníamos esto, ¿no? Muchos de las empresas empezamos así, ¿no? Y creo que las que hemos podido como evolucionar y crecer ha sido, pues como tú dices, vamos segmentando. Yo recuerdo ser de las primeras empresas que decíamos solo la parte eléctrica, y la gente decía, pero es que tú pones solar, ¿por qué no pones calentadores? ¿Y por qué no pones casi cualquier invento que el sol te pueda dar, ¿no? Entonces, lo vas segmentando, ¿no? Y es algo que internamente tú lo vas viendo, ¿no? Y esa necesidad de poder explicarlo y como tú saber bien de tu tema y de lo complejo que es al final, ¿no? Juan Pablo, pregunta. Ya vamos a cambiar un poquito de temas técnicos. Quiero que me cuentes alguna pregunta curiosa. Tenemos muchas historias que nos cuentan la gente. Una pregunta, esas que te sacan la risa, quieres llorar. Cuéntanos una experiencia de esas que estamos escribiendo todos en nuestro libro solar de nuestra vida.
Exactamente, justamente cuando hablamos de expectativas va por ahí. Más que pregunta, fue una experiencia. Teníamos un cliente que su sistema empezó a dejar de generar energía muy poco. Estaba conectado, lo estábamos monitoreando vía internet. Todo parecía estar bien, pero no entendíamos por qué. Entonces teníamos que hacer la visita. Y llegamos y lo que descubrimos es que esta persona había tapado con una malla, como imagínate una red de fútbol, le había puesto una malla encima porque no quería que se ensuciaran sus paneles. Entonces le estaban cayendo muchas hojas que venían de alrededor, vivían en un campo de golf. Además, no soy una persona que ha tenido acceso a la educación, en un campo de golf y puso una malla negra muy cerrada, o sea, de cuadrícula pequeña, para que las hojas no cayeran y no ensuciaran su azotea y sus paneles solares. Entonces, obviamente el sistema estaba generando como el 15% de lo que debía de generar, porque ya entraban rayitos de sol entre las hojas y la malla que estaba por ahí. Entonces, son de ese tipo de cosas que hablamos de expectativas. Esa me acuerdo perfecto y hay muchas más, donde de repente, pues no tienes un libro que te dé las respuestas para eso. Pues no se te ocurre decirle a las personas, no tapes tus paneles solares. La gente, o de repente otros que nos pasaba, se van de vacaciones y muchos mexicanos tienen esa costumbre de dejar los switches. Entonces, apagas los paneles. Entonces, de repente, pues cuando rezabas no generó energía. Y no, pues es que ¿por qué los bajas, mano? Entonces, no, así tengo, o sea, nos podemos echar 20 mezcales que te puedo contar una cantidad de historias. Uno nos pasó, tenía un balazo el panel, o sea, seguramente fue una bala perdida, ¿no? Y entonces de repente, oye, pues tiene un balazo, ahora cámbiamelo, ¿no? Pues yo, como yo, ¿por qué? Pues si yo no le di el balazo, ¿no? Entonces, si no tiene la garantía de generación y pues no está generando. Entonces, de repente esas expectativas te generan en algunos momentos muy chuscos, bolas de golf, obviamente, pero ese a mí de la malla con las hojas, dije, y que alguien los tape para que no se ensucien. Pero bueno, de esas hay muchas. Yo tengo una, Juan Pablo, que esta no le he contado, ahorita me acordé, ahorita que hice la malla. Hicimos un sistema autónomo, pero era para enfriar leche. Entonces era un sistema como un remolquito y tenía sus 5 paneles, ¿no? Entonces de repente, pues lo dejamos, funcionaba, fueron a la expo y de repente en la expo te marcan, no, oye, Jaime, es que pues no está jalando, no carga, es que ya lo pusimos y tú, no puede ser. Pues vete, estaban en Guadalajara, agarra carretera, vete. Llegamos al lugar y ¿qué crees que hizo el cliente en ese momento? Pues decidió ponerle sus logotipos hasta al panel. Entonces tenías el panel y ahí le puso el nombre de la empresa, la feria, patrocinadores. Y yo, no me hagas eso, por favor. Es que le estás poniendo con unos lentes oscuros, ¿no? Y eso al final pues no funciona, pero sí, creo que hay historias pues muy interesantes, ¿no? Y al final pues vas aprendiendo a ver todas esas posibles opciones que hay. Y pues bueno, es parte de lo curioso de nuestro giro, ¿no? Porque la gente pues, medio conoce, no conoce y luego viene la creatividad, ¿no? Que es la parte más interesante del ser humano. Interesantísimo, sí, hay unas ocurrencias que como te digo, ya ves, te costó a ti ese viaje a Guadalajara, me explico, y no podías anticipar. En tu libro de preguntas posibles, pues le puedes preguntar. Entonces, oye, ¿no le pegaste una estampa al panel de casualidad? Pues claramente no es una pregunta que se te ocurra hacer. Oye, Juan Pablo, ya para ir cerrando esta charla, ¿cómo ves tú el mercado? ¿Hacia dónde crees que camine esto? Con los cambios de gobierno, ya hemos platicado de la generación distribuida, el mercado mayorista. ¿Tú cómo ves, enfocándonos a nuestro mercado, que es la generación distribuida, proyectos abajo de 500 kilowatts? ¿Tú cómo ves el panorama? ¿Cuál es tu perspectiva con esa visión, con esos ojos comerciales y de marketing que tienes? Claro, creo que tiene un reto muy grande, porque hay una dicotomía entre lo que sucede en la realidad y la percepción. Y si algo hemos aprendido en la última década de la comunicación oficial, que es populista a nivel mundial, está pasando. Por eso vimos a Donald Trump ganar las elecciones, aquí en México la gente de izquierda, Evo Morales, todos, no hablo ni bien ni mal de los gobiernos, simplemente hablo de la estrategia de comunicación que tienen. Nos han demostrado que la narrativa importa más que los hechos. No debería de ser así, es traumatizante, es aberrante, pero sabemos que hoy, si vendes bien una mentira, no importa que sea mentira, vende más. Entonces, ¿a qué voy con este tema? Ahorita hay mucha desinformación y dado que no es una industria que la gente tenga tanta educación al respecto, cuando de repente ves que hay cambios en la ley general de la industria eléctrica,
aunque están hablando a lo mejor del mercado mayorista, del mercado en el que no es distribuida, que no es paneles en el sitio por Mercado Plano, la gente no entiende esa diferencia. Y entonces se apanica y dice, no, es que me van a prohibir usar paneles. No, ya no puedo poner paneles. No, ya no. Entonces me van a multar, me van a correr, me van a meter a la cárcel, me van a, ya sabes. Entonces creo que el mayor reto, curiosamente, creo que generación distribuida, que son los paneles en el techo, tienen el camino abierto. Todavía queda mucho tiempo e incluso cuando evolucione, cuando haya cierta saturación, van a haber soluciones y ya hay soluciones para eso. Entonces, tiene el camino abierto, pero el problema no es que legalmente tengan el camino abierto. El problema es que en la narrativa popular, en la narrativa que todos escuchamos en las noticias, no entendemos esa diferencia entre generación centralizada y distribuida y por consiguiente, cuando se afecta a un lado de la ecuación, estamos afectando al otro. Y esto es 100% mercado, es 100% marketing. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, mejor no pongo, no vaya a ser que luego es ilegal y entonces ya gasté mi dinero en poner los paneles y luego no los puedo usar, o sea ilegal utilizarlo. Entonces, creo que regresamos al punto inicial de la conversación, es un tema de educación. A veces es incómodo si quieres verlo así, pero creo que la industria fotovoltaica tiene como industria independiente, todas las empresas, las organizaciones, todos los consejos, tienen la obligación, y porque están obligados a hacerlo, porque si no, no van a subsistir, a dedicar muchos recursos a educar, a contraponer el punto y explicar a las personas que esto es completamente legal, que es completamente benigno, que no tiene, así de las anécdotas que dice, había gente que no quería poner paneles en su techo porque por la radiación les iba a dar cáncer, ya sabes, entonces no, es que soy susceptible a cáncer y no quiero poner paneles en mi techo. Entonces hay tanta desinformación, tantos mitos erróneos, que creo que el mayor de los retos es lograr que las personas entiendan que esto es legal, que esto es promovido, que esto es bueno, que esto es bueno para ellos, es bueno para el planeta, es bueno para su economía, es bueno para la sociedad y que es promovido incluso por las instituciones oficiales. Entonces, ahí es donde yo veo el mayor reto, que hoy hay una conversación alrededor de una reforma eléctrica que afecta directamente a este segmento, a pesar de que no tiene casi nada que ver. Ahí es donde está, yo creo que el mayor reto. Y el segundo reto más grande que veo, que es más interno, digamos, no tiene que ver con un tema de regulación, es la escalabilidad. Hoy, la naturaleza de la industria solar sigue siendo que cada proyecto es como una huella digital. No hay dos iguales, aunque tú y yo tengamos, ¿no? Tú viviendo en Querétaro, yo en la Ciudad de México, queremos poner 4 paneles en nuestra casa. El proyecto de tu casa y el mío son totalmente distintos, necesitamos distinta cantidad de cable, la instalación es distinta, yo tengo tejas, tú tienes techo, qué sé yo. Entonces, el hecho creo que uno de los mayores retos también está en educación y el segundo está en escalabilidad. ¿Cómo logras escalar esta solución? Porque hoy sigue siendo muy artesanal, hoy sigue siendo tengo que ver tu techo, tengo que ponerlo y adecuarlo a las necesidades de tu techo. Y eso obviamente lo que provoca es que no haya una Coca-Cola de los paneles solares o un Sabritas de los paneles solares, sino hay muchas empresas más pequeñas cubriendo el mercado nacional. Entonces, de repente buscar el crecimiento se vuelve complicado porque moverte de una región a otra o tener más clientes puede superar las capacidades. Requieres, a final de cuentas, equipos de instalación, equipos de operación, equipos de seguimiento, de mantenimiento, que siguen siendo seres humanos y que bueno, esto está generando muchísimo empleo, pero al mismo tiempo pues significa una nómina cada vez más grande. Si quieres crecer, cada vez es más nómina. Entonces creo que ahí están como los dos retos principales, ¿no? En temas de regulación, lo que afecta indirectamente y que es educación, etcétera, y en términos de escalabilidad, no es fácil, no es lo mismo crecer de vender 5 a 10 proyectos al mes a de 300 a 600, ¿no? Aunque la paridad sea la misma, el doble, atender 600 techos solares al mes es locura. Entonces, ahí creo que sistemas de automatización, desde el marketing hasta la operación, hasta el seguimiento, luego se convierten en inversiones muy grandes y dependiendo del tamaño de la industria. Entonces, creo que para ellos es donde yo veo los mayores retos a seguir en la industria. Sí, de acuerdo, creo que como primer punto, ¿no? La narrativa y la realidad, y regresamos a lo mismo, el educar al cliente, el explicarle qué es lo cuáles son las diferencias, ¿no? Actualmente, pues sí, tenemos, al final es ruido, ¿no? Y al final tú como experto en marketing sabes que el ruido, pues es bueno, ¿no? Porque al final estás en la boca de todos y la gente puede saber del tema, pero viene esa parte, ¿no? La gente que desconoce, hay miedos, ¿qué puedo hacer? Es que me pueden atorar, hay gente que dice, no, pues de una vez antes de que
de que esto cambie de una vez hago estas inversiones. Y algo muy interesante que hemos estado viendo ahora, Juan Pablo, es las mismas empresas ya traen proyectos, ¿no? O sea, no puedo mencionar las empresas, pero me ha tocado ver ya personas encargadas, ¿no? Que traen empresas, no sé, europeas, americanas, que ya traen una persona encargada bajo nómina que tienen que reducir su impacto de CO2, ¿no? Que tienen que reducir su huella en tanto, ¿no? Es que generamos tantas toneladas de CO2, tenemos que reducirlas en tanto, ¿no? Entonces, es muy interesante desde el punto de vista, pues ya está de marketing también, cómo las empresas ya están llegando a México exigiendo esto, pidiendo esto, y nosotros, pues bueno, tratando de encontrar la manera, ¿no? Y comunicar, porque pues al final hay muchas opciones, ¿no? Y la solar pues es una, pero con esta narrativa política que complica al no explicar o no definir muy bien lo que estamos haciendo. Correcto. Sí, sin duda. Pues Juan Pablo, pues te quiero agradecer mucho tu tiempo. Creo que tenemos posiblemente una otra plática contigo, creo que hay muchos temas muy interesantes. Ahí te iremos dando nuestro feedback de la gente que nos dice, creo que hay muchos temas que podemos seguir tocando. Te quiero agradecer tu tiempo como amigo, gracias por tomar la oportunidad con nosotros. Y no sé si quieres despedirte, cómo podemos contactarte. Hoy actualmente sé que estás trabajando estás para YouTube, creo, estás trabajando en este tema de proyecto, entonces si quieren contactar, ¿cómo te pueden localizar, por favor? Claro, muchas gracias. Gracias por el espacio. Encantado de platicar contigo, de verte después de haber incluso trabajado varios años muy pegaditos, que me encantó siempre aprender también muchísimo, un titán de energía solar, Jaime. Entonces, mucho que aprenderte a ti a través de estos podcasts y de tu carrera. Entonces, gracias por el espacio, por considerarme. Y digo, para contactarme, soy bastante activo en redes sociales, entonces en LinkedIn, buscando mi nombre, ahí la gente me puede encontrar. No soy payaso, yo acepto a todo mundo porque pues, al final de cuentas es una red de contactos y que a veces tú encuentras ayuda, a veces encuentras ayuda, y a mí me encanta compartir también información y aprender mucho también de la gente, entonces ahí me pueden encontrar en LinkedIn o en Twitter, seguramente ahí también me van a encontrar por mí. Si nos da chance, entonces ponemos ahí tu link de LinkedIn para que nos puedan localizar, te puedan contactar y creo que tu experiencia, pues escuchándote, pues bueno, ideas van a salir para muchas personas. Muchas gracias, Jaime. Encantado de platicar contigo y de verte el día de hoy. Pues voy a invitar a que nos suscriban a nuestro canal en YouTube como Mansur Solar y en Spotify como Sol y Mezcal. Déjenos sus comentarios si les gustaría que hiciéramos alguna otra pregunta a nuestro invitado de hoy, otra plática, pues con mucho gusto nos pueden dar esas opiniones. Y pues, Juan Pablo, pues, nuevamente muchas gracias, amigo. Dando un fuerte abrazo y pues bueno, estamos en contacto. Igualmente a ti, un abrazo enorme.